Buenos días. Hoy vamos a empezar el estudio del capítulo número 9 del libro de Romanos y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que anide en nuestros corazones, Señor. Que tú nos indiques, Señor, el camino por el cual te tenemos que seguir todos los días. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un hombre me contaba hace tiempo, después de su conversión, y estas serán sus palabras: cuando el Señor en su misericordia y gracia me rescató de toda la inmundicia en la que vivía, y comenzó el proceso de limpieza de mi espíritu y de mi corazón, uno de los sentimientos que surgió en mí fue el querer compartir esto tan grande que yo tenía con todas aquellas personas que yo conocía, incluida mi familia. Y quizás de una manera torpe comencé a compartir el Evangelio. Yo no sabía qué había pasado, solo quería que los demás sintieran la misma paz al saber que todos mis pecados habían sido perdonados. Pero desafortunadamente mi emoción muchas veces se convirtió en tristeza al no tener una respuesta positiva de la misma alegría que yo tenía. Yo ya no tenía pecados, todo volvía a empezar. Como decía la canción, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Pero muchas veces la familia va a ser la primera que va a dudar del cambio, va a ser la primera que va a cuestionar por qué eres un traidor a todo lo que son las tradiciones de la familia. No les va a importar que uno sea feliz, sino que uno de manera egoísta siempre va a ver por ellos, por lo que ellos sienten, por lo que ellos les afecta. Si tú eres salvo, eso no les va muchas veces a importar, les van a importar las formas, les va a importar más el qué dirán, lo que dirán los demás familiares. Es un proceso muy difícil de adaptación y de aceptación sobre lo que puede significar caminar este camino solo, sin las personas que uno ama, sin los hermanos, sin los tíos, sin los primos carnales. Pero ahora los que son tu familia te reciben mucho mejor y están siempre dispuestos a ayudarte en verdadera comunión, en verdadero amor. Y les pido que abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Romanos y me acompañen a dar lectura. Y así dice la palabra del Señor: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré
y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y acabamos de celebrar en el capítulo 8 nuestra seguridad en el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por fe tenemos todos nosotros esa gran seguridad de la salvación, como cristianos, como hijos de Dios. Y vemos la manera en que el cristiano tiene que caminar en el proceso de santificación, en la obediencia como escogido de Dios antes de la fundación del mundo. Y al estudiar este pasaje, este capítulo 9, nosotros deberíamos de sentirnos mucho más comprometidos con Cristo, porque el hecho de ver tan solo lo inmerecido que somos acerca del regalo de Dios, de ser sus hijos, eso es algo que nosotros mismos por nuestras fuerzas no podríamos tener. Pablo hace una pausa para establecer completamente esta doctrina de la predestinación. Veíamos la semana pasada sobre el propósito de Dios en cada uno de nosotros y de que su promesa se cumpliría a pesar de nosotros. Para Pablo no puede haber noticias en Cristo, a no ser que lo que Dios ha hecho forme parte del plan mismo de Dios que tenía desde el Antiguo Testamento. Los dos testamentos son conectados para formar el plan de Dios. Pablo aquí nos habla del papel del pueblo escogido por Dios, Israel. Habla del papel de ese pueblo desobediente al que pertenecía Pablo como judío. Nos habla de que la mayoría de los judíos no han respondido de una buena manera al Evangelio de Cristo. Una y otra vez Pablo les predicaba y la respuesta que obtenía siempre fue mínima. Sin embargo, al predicar a los gentiles, la respuesta fue muchísimo mayor. Y Pablo se preguntaba: ¿por qué, siendo el pueblo escogido de Dios, Israel, entonces el resultado de los que más creen viene de aquellos que no son Israel? Dios ya había prometido que Israel era el pueblo escogido. Entonces, ¿por qué empieza a agregar a personas que no eran israelitas? Pablo nos muestra esa conexión. Los gentiles creyentes empiezan a mostrar un verdadero compromiso como iglesia primitiva. Por un lado, los judíos que dicen que están seguros de su salvación como pertenecientes al pueblo de Israel, y por otro lado, los gentiles cristianos que también están seguros de la salvación a través de Cristo. Por un lado Israel y por el otro los nuevos creyentes. Pero van a estar seguros los dos grupos. El apóstol comparte que si los gentiles cristianos están formando parte de esa bendición de la salvación, es solamente por el hecho de que Dios, lo que está haciendo Dios en el pueblo de Israel. Versículo 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo estaba sumamente preocupado por sus hermanos judíos, por sus compatriotas.
triste. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, a los que queremos mucho, a los que amamos y seguimos viendo cómo no aceptan la palabra de Dios? Cómo se les ha invitado una y otra vez a la iglesia, una y otra vez se les ha pedido: arrepiéntete de tus pecados y corre a los pies de Cristo ahora que hay tiempo. Vecinos que sabemos que se están perdiendo y que siempre tienen problemas y no sabemos cómo tratarlos. Esos vecinos muchas veces se sienten castigados cuando platicamos con ellos. Dios se olvidó de mí, es lo que les oímos muchas veces decir. Yo no voy a la iglesia porque a mí Dios no me quiere, por eso me va como me va. Yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Si ya soy un hijo perdido de Dios, porque tengo muchísima vergüenza de ir. ¿Cómo crees que me va a recibir Cristo si yo llego a la iglesia? Amigos que tenemos desde hace mucho tiempo que para nosotros son tan buenos que decimos: a ti solamente te falta ser cristiano para empezar tu santificación. Y digo que para nosotros son tan buenos porque son tan pecadores como nosotros. Tenemos familiares a los que amamos y ellos siguen viviendo en el mundo, siguen sin entender la maravillosa vida que nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos hoy. No se quieren dar cuenta que nosotros, por amor, queremos que también pertenezcan a esta familia de Dios. Es tan difícil llevar ese peso y nunca falta y nunca debe de faltar en nuestras oraciones orar por esas personas. Orar porque Dios tenga misericordia de ellos y les dé la luz de Cristo, que toque sus corazones. Nuestra petición debería de ser: Señor, quebrántalos para que no tengan otro camino que el tuyo. Dóblales la rodilla para que cuando alcen la cabeza, lo primero y lo único que vean sean los pies de tu Hijo Jesucristo y se aferren a ellos. Pablo se dolía por esto, por sus compatriotas judíos. Ellos dudaban acerca de su lealtad y su patriotismo al pueblo de Israel. Para ellos Pablo era un traidor a sus raíces judías, era criticado, era juzgado, no le tenían confianza. Pero así como nosotros hemos sido juzgados, criticados y somos indignos de toda confianza porque para algunos de nuestros familiares hemos traicionado nuestras raíces de generaciones, hemos sido hechizados por otra religión. Muchos de nosotros que teníamos raíces católicas de generaciones, por la gloria de Dios nos fue dada luz. Dios abrió nuestros ojos, Dios nos dio entendimiento, Dios destapó nuestros oídos, Dios abrió nuestros labios para que Él hablara y se propagara el Evangelio de su Hijo Jesucristo a través de nosotros, de lo que ha hecho por nosotros. Pablo habla de cuán grande era su amor por su pueblo y sus hermanos, por sus familiares y amigos judíos. Pablo dice que estaría dispuesto a caer en maldición y a quedar completamente fuera de Cristo si eso ayudara a que todos estuvieran cerca de Dios. Pero sabe que eso era imposible, porque no puede haber ninguno dentro de los hijos de Dios que el mismo Dios no haya elegido, escogido y separado para formar parte de su familia. Pero aún así se duele. En su amor no todo es dulzura, siente amargura. Pablo también se goza en medio de eso que siente, su tristeza, su amargura, porque comparte esa desgracia con los demás como si él lo estuviera pasando.
porque él mismo se recuerda como anatema, como maldito. Recuerda antes de permanecer en Cristo y que inclusive él estaba contra Cristo. Él perseguía a cristianos, él mataba a cristianos, él encarcelaba a cristianos. Por lo que él mismo se cita en la maldición en la que estaba por el mero hecho de que antes de estar en Cristo él compartía el estado de perdición en el que se encontraban esos judíos que perseguían a los cristianos y a los cuales él también pertenecía. Segunda de Corintios 12:15 dice: y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. Para los que aman a Dios con el amor que no nace de manera espontánea, sino que nace del Espíritu Santo, lo que dice Pablo es una entrega perfecta a Dios. Porque si Dios dijera que nosotros debiéramos ser condenados por la salvación de nuestras familias, eso haríamos con gusto. Nosotros en nuestra humanidad y nuestro amor por nuestra familia alejada de Dios, siempre estamos dispuestos en todo momento a interceder por ellos, como lo hizo también Moisés, cuando de manera contundente dice Moisés en Éxodo 32, 30-32, dice: al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, y ahora yo voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Sabía Moisés qué pecado tan grande de idolatría había caído el pueblo al adorar un becerro de oro? Y a pesar de eso les dijo: voy a tener una reunión con Dios y tal vez logre que perdone su pecado. Sube, intercede y le dice a Dios: Señor, yo sé que han pecado y que lo que han hecho merece un castigo, pero Señor, si no los perdonas, entonces condéname a mí también. Dios, en vez de llamar la atención, le dice: yo castigo a los que pecan en contra mía. Moisés no había pecado en contra de Dios. Así que vete, le dice Dios, y condúcelos a la tierra que le he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas, y luego los castigaré. Moisés no desobedece a Dios, pero entiende el punto. Y entendemos nosotros nuevamente la gran elección de Dios en cada uno de sus hijos, porque aunque Moisés, Pablo y quizás nosotros queramos interceder ante Dios por nuestra familia, Dios sabrá qué es lo que hace con ella. Aarón, hermano de Moisés, enfermó posteriormente como consecuencia de ese pecado del becerro de oro. Martín Lutero escribió: ahora bien, nadie puede saber si su amor a Dios es puro, a menos que experimente en sí mismo que incluso está dispuesto a renunciar el deseo a ser salvo y aceptar ser condenados, si así agradare esto a Dios, pues esto es lo que los condenados
son atormentados severamente, porque no quieren ser condenados y porque no quieren resignarse a esa voluntad de Dios, ni tampoco son capaces de hacerlo si no cuentan con la gracia divina. Este amor puro a Dios solo lo ha tenido Cristo, que fue y será el único que fue entregado por nosotros en pago de nuestros pecados, y estuvo dispuesto a ser condenado porque así agradaba esto a Dios. Pero en este sacrificio Cristo fue levantado de los muertos y se le dio la victoria. Versículos 4 y 5. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y recordemos que los patriarcas fueron elegidos por Dios para la bendición de su pueblo. Estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no los toma Pablo como personajes en este versículo, sino nos habla de ellos por el pacto solemne que Dios estableció con ellos, porque no habría mayor bendición de que de su descendencia naciera el Salvador del mundo, de una línea totalmente carnal. De eso habla Pablo, de que ellos fueron adoptados como hijos, de los pactos que vendrían después de la ley dada a Moisés, de las enseñanzas de cómo deberían adorar a Dios, de todas aquellas promesas hechas para los escogidos. El pueblo de Israel, desde luego que había pecado al no creer en el Hijo de Dios, y además al ser un pueblo tan arrogante, al decir que todos ellos eran los hijos elegidos de Dios. Pero además de sus pecados tenían otros más. Era el pecado del egoísmo, al querer toda la gloria para ellos solos. El pueblo judío estaba en negación de que Dios había enviado a su Hijo para también ofrecer salvación a los gentiles. Y eso también le dolía a Pablo. Además de que se sienten los elegidos, no creen en Cristo, el Hijo de Dios, y además solamente ellos quieren ser los elegidos, arrogantes, envidiosos, anatemas. Además de que la línea directa de descendencia de los patriarcas viene Jesús, Pablo lo presenta como Dios, al decir que según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito. Está señalando que Dios se encarna en humanidad, porque Jesús, el Hijo de Dios, está sobre todas las cosas. Versículos 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esto es una gran bendición. No es que la palabra de Dios haya fallado, refiriéndose a que el pueblo de Israel se sabía salvo y sin pecado. Esa fidelidad de Israel hacia Dios que poco a poco iba menguando.
Hemos visto pasajes donde el pueblo de Israel se aleja y Dios los vuelve a perdonar. Y se vuelven a alejar y Dios los vuelve a perdonar. Israel se ha alejado, como pueblo se ha alejado, y Dios siempre los recibía. Aquí se muestra que Dios nunca prometió salvación a todo Israel. Dios siempre escogió a un pequeño grupo dentro de su pueblo. Y esto se comprueba con lo que dice Pablo en su tristeza. Pablo no debería de estar triste si todo el pueblo de Israel fuera salvo. Pero no todos los judíos habían aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces es lógico que no todos ellos tampoco serían salvos. Dios en su soberanía se ha reservado el derecho a determinar quiénes serán su pueblo. Dios es libre de la elección y de esta manera, de esta libertad, también se reserva de invitar a los gentiles para que se unan a su pueblo. Y es interesante que podemos notar en este patriarcado de Abraham, Isaac y Jacob, en el que se hizo el pacto. Notamos que tenemos dos Israel: el Israel físico y el de la descendencia, pero también el de la descendencia espiritual, el del llamado. Por lo que vemos, no todos los judíos de nacimiento forman parte del Israel de Dios, del pueblo elegido de Dios. Abraham es padre del pueblo judío, pero Pablo dice: tu descendencia será por medio de Isaac. Y aquí nos detenemos y hacemos una pausa. Abraham, padre ¿de quién fue? De Ismael, a quien tuvo con Agar. Sin embargo, ¿quién fue el hijo de la promesa? Isaac. Aún siendo hijo de la promesa, Dios tuvo a bien pedirle a Abraham que se lo entregara en sacrificio. Por lo que entonces confirmamos que a través de la descendencia de Isaac fue que llegó el Salvador. Y entonces, como Isaac fue la promesa, solo sus descendientes serían considerados parte del pueblo de Dios. Los descendientes de Abraham, a través de la línea de Isaac, pueden considerarse Israel en el sentido más estricto. Dios visitó a Sara y le prometió que tendría un hijo, y esa es la promesa. Y luego nos vamos a la siguiente generación, versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Y en el caso de esta doctrina de la elección que hemos visto y seguiremos viendo, ahora Dios nos pone el siguiente escenario: Agar, madre de Ismael, el primogénito; Sara, madre de Isaac, el menor. ¿Quién fue el hijo de la promesa? Isaac. Ahora, de esa promesa vemos a los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Rebeca tiene mellizos de nuestro padre Isaac. Esaú, el primogénito, el cual ya tenía un propósito antes de nacer, de vender su primogenitura, de servir a su hermano menor. Así ya había sido planeado.
Pero definitivamente, antes de nacer y después de nacer, los dos eran malos, ya que cargaban con el pecado original. Pero a pesar de eso, Dios ya había escogido a quienes serían los antepasados de Jesús ante ese propósito, ante esa elección. No porque uno haga buenas obras va a ganar el cielo, sino porque la elección de Dios es aquel al que llama. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. La palabra en el contexto en el que Pablo lo dice es: a Jacob ya amé y a Esaú rechacé, porque el plan ya era ese. Rebeca pudo haber dicho: es que Esaú es el mayor y es el que se merece la bendición de Isaac. Sin embargo, el plan siempre fue ese. A Rebeca Dios le había dicho que el mayor serviría al menor. En todo caso, ella se dejó llevar por la voluntad de Dios para que se completara su papel. Agustín decía: Dios no nos elige porque creemos, sino nos elige para que podamos creer. Los capítulos 9 al 11 exponen una gran parte de la doctrina cristiana. Y aunque no expone nuestra salvación o nuestra posición en Cristo, como lo hemos venido viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, Dios nos da el gran lugar que tenemos como pueblo escogido de Dios. Ese gran compromiso que Dios nos ha puesto como herederos del reino. Tomemos como buenos mayordomos esta bendición. Dios no tenía por qué escogernos. ¿Por qué adoptarnos como sus hijos? Sin embargo, nos escogió lo que somos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gran responsabilidad de ser hijos de Dios? Y tenemos 3 aplicaciones, por lo que ya pueden despertar. Aplicación número 1. Debes de estar dispuesto a someterte a toda voluntad de Dios en ti, en tu vida y en tu familia, porque Él sabe siempre lo que hace y por qué lo hace. Si tú te empeñas en querer salvar lo que no es salvable, terminarás cansado, agotado, frustrado. Deja la salvación a Dios, quien finalmente elige. Tu preocupación debe de ser dar un buen testimonio y ser obediente a la palabra de Dios. Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Una pregunta que pone en duda: ¿acaso mi cristianismo y mi agradecimiento por la inmerecida adopción de Dios? ¿Tienes temores, Señor? ¿Andas en todos sus caminos? ¿Amas y sirves al Señor con todo tu corazón? ¿Guardas los mandamientos del Señor? El que Él te ordena para tu bien. Porque si no lo haces, pues entonces, ¿qué agradecimiento sincero y puro podrías tener si no cumples con lo mínimo que puedes dar al ser ya escogido como hijo de Dios? Aplicación número 2.
Tú no eres huérfano. Dios te dio los padres carnales que tuviste por un propósito. Y en la soberanía de Dios, hay pastores que sus padres fueron comprometidos con Dios. Pastores cuyo padre fue pastor y quienes mejoraron como hijos pastores en gran medida el ministerio de su padre. Otros en el que su padre fue pastor y sus hijos no han querido saber absolutamente nada del Evangelio y se han perdido en el mundo por las cosas del mundo. Pero también han existido hombres y mujeres que se han enamorado de Cristo y de lo que hizo por ellos y que han dedicado su vida y su voluntad a Dios y que han hecho grandes cosas. Pero no son los padres carnales los que dan ese propósito. Los padres carnales guían, indican cuál es el camino que quieren para sus hijos según el entendimiento que tienen. Unos padres cristianos definitivamente darán una educación cristiana basada en la palabra de Dios. Su manual de vida a enseñar será completamente la Biblia. No hay ni habrá un mayor placer y una bendición más grande que sus hijos sigan ese camino. Así como unos padres no creyentes darán la educación sobre el mundo que ellos recibieron. Si recibieron una educación de libros de autoestima, de autoayuda, darán esa influencia. Si para ellos les acomoda una educación de algún filósofo humanista, esa educación también le van a dar a sus hijos. Pero al final, quien elige el propósito es Dios. Los padres fueron y serán simples instrumentos. Pero cuando nuestros padres lleguen a faltar, nosotros no nos vamos a quedar huérfanos. Nosotros, por el poder y la gracia de Dios, elegiremos con qué padre estar. Podrá un inconverso decir: yo nunca seré hijo de Dios, pero si Dios lo decide, será incluido como uno de sus hijos y la transformación le va a llegar. Pero si nosotros nos decimos cristianos, pero no somos obedientes a Dios, no leemos su palabra, no nos congregamos, no damos amor a nuestros hermanos, no nos comprometemos con su obra, no lo vemos como nuestro Padre eterno, no creemos en su Hijo Jesús como nuestro Salvador, entonces, hermano, hermana, aunque te digas cristiano, tú no eres hijo de Dios y otro es tu Padre. Pero de que no andas huérfano, eso nunca. Eso es seguro. Depende con qué familia quieras estar. Juan 8, 42 al 45 dice: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Aplicación número 3. No es por familia ni por obras. Puedes tener la mejor cuna. Algunos dicen que la cuna cristiana es la mejor. El pastor decía en alguna
ocasión que si se trataba de una cristiana sería bueno tener una o saber al menos dónde comprar una cuna cristiana. Pero puedes tener los padres más malos, puedes tener los peores padres, puedes tener las mejores escuelas, o puedes no tener educación. Pero no es la carne lo que hace a uno hijo de Dios y heredero con ello de su promesa, sino la elección y la gracia completamente de Dios. Y así, solo así, una vez humillado el orgullo de la carne, puede surgir el Espíritu de Dios en los elegidos. Y una vez que eso pase, no habrá ninguna manera de que nada nos separe del amor de Dios, como dijo Pablo. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, y que tenga los frutos, Señor, que nosotros necesitamos de ti, Señor. Alivia nuestros corazones, Señor, y que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, Señor, para que podamos compartir tu palabra y el Evangelio, Señor, a quien necesite escucharla, Señor. Danos la fortaleza para que nosotros, Señor, podamos ser buenos hijos tuyos, Señor, y dar un buen testimonio, Señor, de lo que el mundo, Señor, necesita allá afuera. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a seguir nuestro estudio de los atributos de Dios. Y hoy estamos estudiando la invisibilidad de Dios. Algo muy difícil, ¿no? Invisibilidad, ¿qué significa eso? Invisible. Wow, qué inteligentes son. Dios es invisible, no lo podemos ver. Pero es un poco más de eso, pero es lo básico. Y no vamos a leer todos los pasajes que están ahí en sus hojas, son muchos. Ustedes pueden seguir estudiando después también con esos pasajes, pero vamos a leer algunos de estos versículos. El primer punto ahí, bueno, vamos a ver primero la definición y después ver una explicación de estas cosas. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual, y sin embargo Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas. Y son 3 puntos aquí. Número 1, no se puede ver a Dios en su esencia total. No significa que no podemos ver nada de Dios, sino en su esencia total. Nunca vamos a ver completamente a Dios en su esencia total. ¿Alguien me ayuda, por favor, buscando Juan 1:18? Y alguien más, primero de Timoteo 1:17. Juan 1:18 y primero de Timoteo 1:17, por favor. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Amén. Entonces nos dice que no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios y lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, a través de Jesús podemos conocer a Dios y ver algo de Dios. Y 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor
con Él. Y ahí usa la palabra invisible. Simplemente que no podemos ver a Dios. Y también podríamos leer Juan 6:46, Primera de Timoteo 6:16 y Primera de Juan 4:12, que nos dice que Dios es invisible, que no podemos ver a Dios. Y pues tal vez suena como algo, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque todos lo sabemos. Pero es importante entender este punto número 2, que Dios se manifiesta mediante cosas visibles. Todos sabemos que no podemos ver a Dios, que Dios es invisible, pero, número 2, Dios se manifiesta mediante cosas visibles. Y esto vemos en el pasaje en Éxodo, ahí en sus hojas, Éxodo 33, versículo 11, y luego versículos 20 y 23, en el ejemplo de Moisés. Moisés sí vio algo de Dios, pero no vio a Dios en su esencia total. Pero sí, Dios sí se manifestó a Moisés de alguna manera. ¿Alguien nos ayuda leyendo Éxodo 33, 11 y 20 a 23, por favor? Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que mana leche y miel. Yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No se te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés: dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa que ha de ser con ustedes. A partir del momento, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Gracias. Me gusta esa frase que Dios hablaba con Moisés como alguien habla con un amigo. ¿Cómo hubiera sido eso? No sabemos exactamente cómo fue, pero de alguna forma Dios se manifestó a Moisés y habló con él como alguien habla con un amigo. ¿Cómo hablas con un amigo? Con confianza. Ajá. Pero físicamente hablando, están cerca, ¿verdad? Ahora a metro y medio, ¿verdad? Con cubrebocas, pero todavía cerca. Y de alguna manera Dios se manifestó a Moisés. Y vemos la letra A ahí, que Dios se manifiesta mediante la creación. La creación. Y esto vemos, no lo vamos a leer porque lo hemos estudiado cuando vimos la cognoscibilidad de Dios, que podemos conocer a Dios. Vimos que conocemos a Dios mediante la creación. En Salmo 19 nos dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Vemos a Dios en su creación, de alguna forma. Y también Romanos 1 nos habla de la misma cosa, que vemos a Dios en la creación y también en la conciencia. Tenemos algún conocimiento de Dios dentro de nosotros. El segundo punto ahí, mediante teofanías.
Teofanías. Teofanías. Teofanías. Teofanías. Esto es más difícil que imposible. Siempre sacan palabras raras. ¿Alguien sabe qué es una teofanía? No. Bueno, viene de dos palabras en griego, teos, que es Dios, y fane, que es aparecer, que Dios apareció. Suena más complicado, ¿no? ¿Cuál era la segunda? Era Teos, Dios, Fane. Entonces Dios apareció, básicamente es lo que significa. Suena más complicado, pero no es tan complicado. En el Antiguo Testamento, ciertamente han escuchado historias de cuando Dios se apareció a las personas. ¿Recuerdan alguna historia así? ¿Cuándo se apareció Dios a las personas? De alguna forma visible. Precisamente con Moisés. Con Moisés, ajá, ya lo vimos con Moisés. ¿Con quién más? Con Adán. Con Adán, ajá, sí. Era su amigo. No lo vamos a leer todo el capítulo. En Génesis 18, Dios se aparece a Abraham. Y ahí le da la promesa a Abraham que en un año regresará y Sara tendrá un hijo. Precisamente lo que vimos hoy en la predicación. Es ese evento que Dios se aparece a Abraham y le da esa promesa. En Génesis 32, sí vamos a ver este pasaje. Génesis 32, 28 a 30, Dios se aparece a Jacob y pelea con él. Ajá, exactamente. ¿Qué nos dice Génesis 32, 28 a 30? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo: ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió: pues ya deberías saberlo. Luego bendijo Jacob. Y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con él. Penuel significa cara de Dios. Es una palabra hebrea que significa cara de Dios. Y Jacob reconoció en ese momento que había visto a Dios cara a cara y no murió. Porque lo que vemos en otras historias, si leemos Jueces 13, es la historia de Manoah y su esposa, los padres de Sansón, que el ángel del Señor, que es una manifestación de Dios, se les aparece y les da la promesa de su hijo. Ellos se dan cuenta es Dios y tienen temor, vamos a morir porque hemos visto a Dios, porque así pensaba la gente. Pero en Génesis 32, regresando a Jacob ahí, él lucha con Dios, y el nombre Israel significa él lucha con Dios. Es un verbo en hebreo, significa él lucha con Dios. Israel. Entonces Jacob vio a Dios cara a cara. En Éxodo 13 vemos a los israelitas con la columna de nube y la columna de fuego, que fue una manifestación de la presencia de Dios con ellos. No fue una persona como en las otras historias, pero fue una manifestación de Dios. Vieron algo de Dios. En Isaías 6.1 también vemos que Isaías tiene una visión de Dios y ve algo de Dios en esa visión. Entonces Dios se manifestó muchas veces en el Antiguo Testamento, muchas veces como un hombre en forma humana, en una forma visible, exactamente. Con Pablo también, ajá. También en el Nuevo Testamento hay algunos ejemplos de eso. Y el tercer punto ahí, que es el más importante, es que Dios se nos manifiesta mediante Jesucristo, el Dios hombre. En una conversación con sus discípulos en Juan capítulo 14, Jesús les dice: yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego uno de sus discípulos le pregunta, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente si podemos ver al Padre. ¿Y qué le dice Jesús en Juan 14:9? Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? Exactamente. Jesús le dice, Felipe, ya debes saber. ¿Me has visto a mí? Entonces has visto al Padre. Ver a Jesús es ver a Dios. Porque Jesús es Dios. También es hombre, pero es Dios. Y Colosenses 1:15 también nos habla de esto, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero Jesús se manifiesta como el Dios hombre, y entonces nos muestra algo de Dios. Podemos ver a Dios en la persona de Jesucristo. Y terminamos con el punto número 3. Veremos a Dios de alguna manera en el cielo. Y eso vimos al principio de nuestro servicio con el versículo del mes de Apocalipsis 22. ¿Cómo veremos a Dios en el cielo? Nunca podremos ver o conocer a Dios totalmente, porque su grandeza es insondable. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Nunca vamos a entender o ver perfectamente a Dios o completamente a Dios. Y no podremos ver con nuestros ojos físicos el ser espiritual de Dios. La semana pasada estudiamos la espiritualidad de Dios, que Dios es espíritu, es espiritual. Y no podemos ver el espíritu. Todos tenemos un espíritu que no podemos ver, ¿verdad? Dios también es espíritu en su naturaleza y no podemos ver eso con nuestros ojos físicos. Sin embargo, la Biblia nos dice muy claramente en Mateo capítulo 5 versículo 8, nos dice Jesús, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo veremos a Dios? Por lo menos sabemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 que veremos la naturaleza humana de Jesús. Veremos a Jesús, el Dios hombre, en el cielo. Ahora no sabemos cómo vamos a ver al Padre, al Espíritu o la naturaleza divina de Jesús. Y probablemente no sabremos exactamente cómo va a ser hasta que lleguemos ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos acerca del cielo. Muchas ideas que tenemos, muchas imágenes podemos tener en la mente, pero hay muchas cosas que simplemente tenemos que aceptar por fe que va a ser así, porque la Biblia nos dice que vamos a ver a Dios. Y lo que veremos de Dios será una visión completamente verdadera, clara y real. Aunque no veremos todo, lo que veremos será verdadera, clara y real, y lo veremos cara a cara. Eso nos dice en 1 de Corintios 13:12, y en 1 de Juan 3:2 nos dice que lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Y entonces la esperanza que tenemos, si somos hijos de Dios, si somos creyentes en Jesús, tenemos la esperanza de ver a Dios algún día, de verlo cara a cara. Y eso nos dice en Apocalipsis 22, 3 a 4. Vamos a leer este pasaje. Apocalipsis 22, 3 a 4 nos dice que vamos a ver a Dios cara a cara. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Lo veremos cara a cara, veremos su rostro. ¿Cómo es posible? No sabemos.
Lo siento, pero a esta pregunta por ahora no hay respuesta. Tendremos que ver cómo es. Porque la Biblia no nos explica todas las cosas que quisiéramos saber. Pero lo que sí sabemos es que cuando veamos a Dios, nos va a traer la mejor alegría que jamás hayamos experimentado. Más alegría de cualquier cosa de este mundo, más gozo, más deleite, y será sin fin. Por toda la eternidad vamos a estar con Dios. Estaremos en su presencia. Y vamos a terminar leyendo el Salmo 16:11. Ya hemos hablado de la presencia de Dios. Y de alguna forma tenemos la presencia de Dios con nosotros ahora. Pero en la eternidad, en el cielo, lo veremos cara a cara. Estaremos siempre con Él. Lo tendremos más presente en un sentido, aunque siempre es presente con nosotros ahora. Muchas veces olvidamos de su presencia, ¿no? Olvidamos que Dios está con nosotros siempre. Pero en el cielo no lo podríamos olvidar, porque lo veremos cara a cara. Y el Salmo 16:11, ¿qué nos dice? Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Plenitud de gozo, de alegría y deleites para siempre. Sin fin. Los deleites de este mundo, los gozos, las alegrías, siempre se acaban, ¿verdad? Todas las cosas que nos traen alegría en este mundo se acaban. Pero viene un día en que nuestro gozo, nuestro deleite no se acabará, porque veremos a Dios cara a cara, al Dios invisible. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas. Gracias por esta verdad de la invisibilidad de Dios, que no te podemos ver físicamente, sin embargo con los ojos de nuestro corazón, por fe te vemos a nuestro Salvador Jesucristo, y tenemos la promesa y la esperanza de verte cara a cara algún día en el cielo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.